Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Duna Ciencia es hora de conversar con los expertos, junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena. Ya estamos junto a Pancho Aravena para hablar de ciencia, como lo hacemos todos los martes. Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Polo? ¿Todo bien? Muy bien. Vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos, que es el cerebro, uno de los misterios favoritos, ¿no? Tantas cosas que todavía no sabemos y que seguimos descubriendo. Y justamente nuestra invitada de hoy, la doctora Soledad Matus, doctora en Biología Celular y Molecular de la Universidad Católica, investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia y Vida y de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, Francisco. Hola, Polo. Muy buenas Justamente Bienvenida, doctora. El laboratorio de la doctora Matus, junto a el investigador Ariel Tapia, han contribuido a describir la presencia y caracterizar la función de una proteína específica en una región específica del cerebro, que entiendo, Soledad, que no estaba descrita su presencia o su función. Estamos hablando de la proteína conocida como PKR. ¿Es lo mismo esa proteína quinasa o es...? Es una proteína que tiene esta función que es quinasa, que en el fondo adhiere a algunas modificaciones a otras proteínas. Perfecto. Sí. ¿Y el descubrimiento consiste en descubrir que está en esta región sináptica del cerebro o de la función que tiene? Las dos cosas, Ya. diría yo. Por una parte, Ariel, que es el investigador que trabaja en la fundación, en el laboratorio, él descubrió que esta proteína, que en realidad es bien particular porque esta proteína se describió hace mucho tiempo atrás, pero es una proteína que había sido descrita que tiene una función importante en el sistema inmunológico. Entonces, hay mucha literatura describiendo a esta proteína, en el fondo como en la función de defensa, ¿no es cierto?, ante las infecciones. Entonces, por algunos antecedentes que teníamos, que nos daban las pistas de que probablemente podía estar en el cerebro, y lo interesante es saber dónde, ¿no es cierto? Porque recordemos que las neuronas tienen distintas partes, ¿no es cierto? Tienen un cuerpo, unas proyecciones, pero tienen una parte muy pequeñita que es probablemente de las importantes, que es donde ocurre la conexión con otras neuronas, que es la sinapsis. Claro. Y probablemente lo atractivo que tiene la sinapsis es que, como es la fuente de comunicación o la forma en que se comunica con otras neuronas, lo que ocurre en la sinapsis de alguna manera determina en las habilidades cognitivas que los seres humanos, bueno, y los mamíferos tenemos, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, cuando uno conoce quién está en la sinapsis y qué función cumple, de alguna manera está intentando develar o entender cómo ocurre y qué es lo que ocurre cuando aprendemos, cuando memorizamos. Y bueno, y el aporte de Ariel es que él encontró que esta proteína, que parecía aparentemente no tener ninguna conexión con el cerebro, es que efectivamente está ahí. Y lo interesante es que para que ocurran estos procesos de memoria y procesos cognitivos, tiene la sinapsis, esta región chiquitita, tiene que producir proteínas permanentemente para poder darle más fuerza a la sinapsis, y eso hace que nosotros recordemos. Entonces, esa producción de proteína, la hipótesis era que podía de alguna manera estar encargada esta proteína que responde a los virus, o sea, nada que ver. Y ese probablemente es un indicio importante, porque uno podría, a raíz de esto, poder eventualmente explorar cuáles son aquellas proteínas que está produciendo esta otra proteína, y así eventualmente conocer cómo contribuye a la memoria y al aprendizaje. Cuando hablas de esta región pequeñita, ¿es una dentro del cerebro? Porque yo entiendo la sinapsis como, o sea, uno entiende que es ese pequeñísimo espacio de comunicación, ¿no es cierto?, de contacto entre neuronas. Exacto. Por lo tanto, habiendo miles y miles de neuronas, habrá miles y miles de regiones sinápticas, así que la vamos a denominar región. Perfecto, ¿no es cierto? así se llaman las regiones región sinápticas. Sí. Entonces son muchas dentro de la... Son muchas. Cada neurona puede establecer con otra neurona muchas sinapsis, y no necesariamente con solo otra neurona. Puede ser que una neurona está conectada con muchas neuronas y estableciendo estas especies de redes. Y lo importante para que ocurra
lo que ocurre en el cerebro es que estas sinapsis se tienen que hacer, todas estas miles de sinapsis se tienen que hacer más fuertes, tienen que tener como una especie de tienen que sacar músculo básicamente, y eso significa entregarle más proteínas a la sinapsis. Entonces no es menor cuando uno puede encontrar quiénes son los encargados de producir esas proteínas. En el fondo lo que estamos tratando de definir es o lo que definió Ariel es que esta proteína le entrega esa fortaleza a la sinapsis. Y eso en el fondo en una región particular del cerebro que es el hipocampo, que es esta región donde precisamente no es la única, pero sí es donde se establecen estos procesos de memoria y de aprendizaje. Estamos hablando de una investigación que podemos definir como ciencia básica, ¿cierto? Pero naturalmente todos nosotros, y me imagino que ustedes lidian con esa demanda de tratar de explicar las cosas en términos terapéuticos, es decir, a dónde podríamos llegar eventualmente con una investigación así, y evidentemente que el problema de las enfermedades neurodegenerativas es algo apremiante en nuestra sociedad y lo será más. Al respecto quería preguntarte, porque entiendo que esta proteína PKR también se ha descrito que regula la expresión de la proteína tau y la beta-amiloide, que son, no sé si la beta-amiloide, pero la tau, que está asociada a el Alzheimer. Entonces quería preguntarte si el descubrir esta presencia de esta proteína nos entrega más pistas sobre el Alzheimer en sí mismo, o a la hipótesis de la proteína tau, porque entiendo que es una hipótesis, ¿no? Sí, hay estudios que muestran que esta proteína PKR está relacionada con el Alzheimer, está relacionada sí, también con el beta-amiloide y con la proteína tau, y de alguna manera, tal como tú dices, si bien no es el objetivo muchas veces de los investigadores de investigación fundamental o básica, de alguna manera hacer los estudios clínicos, pero sí de alguna manera el conocimiento que se va generando va abriendo estas oportunidades que a veces no parecen ser tan evidentes para poder explorar en esta proteína, por ejemplo, o en las proteínas que ella produce o que regula o que controla, eventualmente mirar ahí una oportunidad para poder visualizar alguna terapia en el fondo. Entonces, tal cual, en el fondo podría ser como ir abriendo ventanas. Uno no sabe si finalmente esa ventana se va a transformar en la terapia, pero sí puede representar una nueva línea de investigación. Y por otra parte, también entender el proceso, tal como tú decías, del Alzheimer, al menos poder entender cuáles son los otros jugadores, ¿no es cierto? Perfecto. Porque el Alzheimer probablemente la PKR no es que esté definiendo si ocurre o no ocurre, pero uno podría pensar en que podría modularlo, y entonces lo interesante es ir entregando este conocimiento para que se abran estas posibilidades de estudio. Y quizás lo otro interesante, que como uno siempre está mirando las cosas con su prisma, que en el fondo tú hablabas de las enfermedades neurodegenerativas, pero también me parece interesante que en el fondo no son solo las enfermedades, sino que en el envejecimiento también la sinapsis también se va de alguna manera debilitando. Probablemente esa es como la causa cuando uno piensa en que cuando cada uno de nosotros está más viejo y a veces tiende esta idea de que uno no recuerda o de que tiene menos potencial o menos capacidad cognitiva, básicamente uno podría pensar en fortalecer la sinapsis es una buena manera de entrenar el cerebro. Cuando uno dice que yo quiero pensar y voy a hacer sudokus o puzzle, lo que está haciendo es fortalecer la sinapsis. Eso uno no lo piensa, pero en el fondo es lo que está haciendo. Entonces, por una parte, podría representar una nueva oportunidad para visualizar oportunidades terapéuticas y también para el envejecimiento, y también que quizás para nosotros los científicos más básicos es como entender cómo funciona, ¿no es cierto? Claro. Que hace que uno pueda saber o en realidad o memorizar o aprender y entrenarse en términos cognitivos. Estamos conversando con la doctora Soledad Matus. Ella es doctora en biología celular y molecular, investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia y Vida y de la Universidad San Sebastián. Hay algo que no alcanzo a entender bien. ¿Dónde está ubicada esta, es decir, esta proteína?
no es parte, o sea, no forma parte o no es producida por la neurona, ¿no? No forma parte de sino que de su ambiente externo, No es, ¿no? O claro, o es una proteína de la neurona. Es una proteína de la neurona que las producen las neuronas y ahí probablemente hay otro mundo también por explorar, porque cuando uno piensa que las neuronas, como tienen estas proyecciones tan largas, no es poco trabajo, no es tan obvio como cada neurona se las arregla y administra todas sus proteínas, miles de proteínas que tiene para que lleguen a los sitios definidos. Entonces, esta pequeña estructura que conversábamos es una especie de botoncito que sale de la neurona, que está ahí, pero es parte de la neurona. Entonces, en el fondo, las neuronas producen esta proteína y lo que no sabemos es cómo hace que llegue hasta este sitio pequeño, que se quede ahí y además que de alguna manera envíe señales, por ejemplo, de vuelta a este otro lugar muy lejos que es el núcleo. Pero la sinapsis es parte de la neurona y eso finalmente, y el hecho de tener también miles de sinapsis o de conexiones con otras neuronas, finalmente hace que la neurona también represente un centro integrador, ¿no es cierto? Porque está recibiendo los inputs o mandando señales a muchas otras neuronas. Pero las producen las neuronas y probablemente se fue el antecedente que también uno tiene para poder iniciar ese camino de investigación, porque como les contaba esto que funcionaba con los virus, uno puede pensar que eso uno lo estudia, no sé, en los órganos linfoides o los órganos que están encargados del sistema inmune. Pero cuando uno va a estudiar el cerebro y encuentra que esta proteína está ahí, que el cerebro es un lugar inmunológicamente privilegiado en términos que normalmente no está expuesto a los virus. Claro. Uno generalmente puede encontrar virus que te infectan, particularmente las influenza, el COVID, que atacan los tejidos como más expuestos, ¿no es cierto?, a las vías respiratorias. Pero el cerebro es particularmente como, está como alejado de los virus. Se puede infectar, pero no es lo más habitual. Entonces, cuando uno encuentra una proteína que responde a los virus, uno como que dice, pero ¿por qué está ahí si el cerebro normalmente no está expuesto? Entonces, de ahí uno puede decir, bueno, quizás sí, está encargada de ver virus, pero probablemente lo interesante es que no está ahí, o al menos eso es lo que nosotros pensamos, que no está ahí para poder encontrar algún virus si es que llega, sino que está haciendo otro trabajo muy distinta, otra función, y que sería relacionada con la memoria, ¿no es cierto? Ya, en ese sentido, y también recogiendo lo que decía hace unos minutos de las ventanas de preguntas que se abren con investigaciones como esta, para ustedes como laboratorio, para ti como investigadora, ¿cuál es la pregunta que viene a continuación después de este trabajo? ¿Qué es lo que más te interesa saber ahora al respecto? Yo creo que para mí lo que resulta desafiante es quizás conocer un poco más las intimidades de esta proteína, en términos que esta proteína tiene un rol muy especial que no es habitual en la sinapsis, o al menos que yo sepa, no está tan claro. Es que esta proteína tiene el rol de controlar la producción de otras proteínas. En el fondo no es menor, porque como en la sinapsis hay muchas proteínas, la pregunta obvia es quién es la que está comandando esta producción de proteína. Y probablemente lo interesante ahí sería, para mí resultaría interesante ir a saber quiénes son las hijas de esta proteína, ¿no es cierto? Yeah. O sea, esta proteína está ahí para producir qué proteínas, con qué función y cuál es la consecuencia de esas proteínas que produce. Eso podríamos decir que como pensando en este tema de investigación que está Ariel involucrado, ¿no es cierto? Quizás más general, probablemente la pregunta que a mí más me mueve es entender que estas proteínas, que una de esas es la PKR, que es esta productora de proteínas, son proteínas que básicamente funcionan a la adaptación, hacen que nosotros nos adaptemos. En este caso, la sinapsis es una estructura que se está adaptando permanentemente cuando recibe estímulo. Claro. Entonces, la adaptación no la puede pensar como me adapto al frío, o no sé, me adapto a lo que sea, a la falta de energía, pero me gusta el concepto de la adaptación como una manera no de la sobrevivencia, sino que de
de la vida en general. Ya. Entonces, probablemente lo que a mí me quita el sueño es pensar cómo se produce la adaptación para que procesos tan básicos como lo que ocurre en la sinapsis se lleve a cabo. En el fondo, como la adaptación en términos más como fisiológicos y no patológicos, que es como Ajá. normalmente uno lo ve. Claro. Hay una cosa que cuesta imaginarse, que es cómo se hace este tipo de investigaciones. Son observaciones. Esto todo es básicamente mirar por el microscopio y fijarse en lo que está pasando ahí. ¿Cómo es concretamente? En el diario vivir o en la sí. diario investigación, sí, son observaciones de mucha discusión y son observaciones que básicamente uno... todo esto movió por la curiosidad o por el querer aprender y por decir, ¿y qué pasa si, oye, no estará esta proteína en la sinapsis? Y entonces uno busca la estrategia experimental para poder ir a preguntarle, por ejemplo, a un cerebro o a una neurona, si puedo separar una sinapsis, que no es menor porque son sitios súper chiquititos, entonces normalmente si uno trabaja con volúmenes de material no sé, X, acá uno necesita mucho más volumen para poder encontrar este pequeño pedazo, y entonces lo que uno hace es buscar, al principio con técnicas, podríamos decir, más gruesas, hacer un experimento que te dé esas pistas previas, o esta pista, y luego ya ir a buscar quizás otras estrategias para poder ir a hacerse la pregunta más fina, pero es pistas, discusión, conversación. Muy, muy cortito porque estamos en el tiempo, pero estamos hablando siempre de células de neuronas humanas. Nosotros no trabajamos Ya. con neuronas humanas. Ya. O sea, hay modelos humanos, pero nosotros trabajamos en realidad con modelos animales Ya. o con células en cultivo, digamos. Perfecto. Provienen de animales, de ratón. Si quiere prestar alguna, bienvenida. No me sobran. No. Soledad Matus, doctora Soledad Matus, doctora en biología celular molecular, investigadora del Laboratorio de Biología de la Neurodegeneración del Centro Basal Ciencia Vía y de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Francisco Aravena, hasta la próxima semana. Como siempre, Que esté muy bien, nosotros nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espinosa, Nada Personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilensis con Arturo Fonten, María José Ochea y Noam Titelman. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, chao, chao. Buenas conversaciones.